Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con la nueva presidenta del Instituto de Transparencia, Cintia Cantero Pacheco. Y bueno, pues antes de la pausa dejábamos abiertas dos preguntas. Quisiera empezar por la última que dejamos abierta, que es la de si estás de acuerdo con tener más dientes que se le conoce, es decir, mayores sanciones para quien no cumpla la ley de transparencia a los sujetos obligados que de manera sistemática están siendo opacos, o si con que se cumpla la ley actual te darías por bien servida. Y esto lo digo porque de la ley anterior a la actual endureció las sanciones, hay más posibilidades de llevar a la cárcel a quienes no cumplan con esta ley. Sin embargo, no hay nadie el día de hoy procesado por el Ministerio Público por no entregar datos de manera dolosa a los ciudadanos, por ejemplo. Sí, Ricardo, yo creo que en el tema de las sanciones se tiene que aplicar a quien no cumpla, definitivamente. Sin embargo, considero que lo que te comentaba hace un momento, creo que es necesario implementar, además de la parte de las sanciones, otro tipo de alternativas o de mecanismos que nos permitan asegurar el cumplimiento de manera más efectiva. Quizás todo el asunto de las sanciones, bueno, se tiene que desahogar todo un procedimiento administrativo, penal, cuestiones de ese tipo, donde a lo mejor lo hacen muy largo. A veces, ¿qué sucede? Que al que tú sancionas, cuando le vas a aplicar ya no está en funciones. Entonces, ¿de qué caso, qué caso tiene establecer sanciones que a la larga van a ser inaplicables? En este sentido, y que te tienes que ir a otra ley, por ejemplo, la ley de servidores públicos, donde, bueno, ya por una cuestión de responsabilidad, pero quizás estas ya no son efectivas. Es un ejemplo. Yo pugnaría más por la parte, digo, definitivamente que se cumpla lo que el sujeto obligado está obligado, y lo que tú dices, o sea, si de manera reiterada no están cumpliendo, pues hay que aplicar la ley al 100%. Sin embargo, también pugnaría por la parte de establecer otro tipo de alternativas como incentivos, donde manejáramos o propiciáramos la competitividad entre las instituciones o entre los sujetos obligados para aquel que sea más transparente. Y si lo manejamos de manera bimestral, o si se implementa algún programa en este sentido, te aseguro que quizás vamos a tener muchos más resultados que estar a través del método de las sanciones. Porque además lo cierto es que hay decenas de denuncias en contra de funcionarios públicos omisos u opacos que de manera ya sea consciente o inconsciente han negado la información. Pienso por ejemplo en el caso de Francisco Ramírez Acuña, que siendo gobernador negó la entrega de su recibo de nómina y de hecho él inauguró esta serie de denuncias. Él es el primer denunciado y no ha ido a parar a la cárcel. Pero como él hay otros que el Ministerio Público, creo, no sé qué percepción tengas tú, ni siquiera está investigando, porque tiene otras prioridades, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás son más importantes las prioridades de otra índole. Yo considero ese aspecto, ¿no? Insisto, sí hay procedimientos, la ley actual te establece sanciones muy claras, pero el llevarlas a cabo, el ejecutarlas, te implica cierto tiempo. No sé si o sea, a mí la verdad es de que digo, ¿de qué sirve estarlo sancionando si el objetivo principal, que es que el ciudadano tenga la información, no se está cumpliendo? Claro, porque entonces te puedes desviar y más bien convertirte en una especie de órgano judicial, ¿verdad? Para llevar a los cuando cumplan, la ¿no? responsabilidad del instituto es tutelar por el derecho ciudadano. O sea, sí exigir que se cumpla, pero creo que hay otras herramientas que podemos utilizar para poder lograr este objetivo. Pero a ver, tú te reuniste con el gobernador. ¿Tú ves voluntad política en caso de que esta ley no se cambiara para que esas denuncias o el Ministerio Público, que ahora depende de la Fiscalía, sí en todo caso le entra el tema de la transparencia? Porque yo sí creo también, soy como algunos piensan, de los convencidos de que con uno que metan a la cárcel no le van a quedar ganas a ningún otro de negarte información. Sí, definitivamente. Bueno, apenas me voy a reunir con el gobernador, pero en ese sentido sí he hablado con él por teléfono y creo que existe la voluntad y no nada más de él, o sea, creo que existe una voluntad y una exigencia a nivel estatal, porque en la medida en que el Estado
a nivel nacional o a nivel internacional sea o avance en la materia de transparencia, nos va a convenir a todo el mundo, a las diferentes instituciones públicas. En cuestión, tienes un Estado mucho más competitivo, tienes un Estado en cuestión financiera más sólida, en cuestión de corrupción, o sea, bajas los niveles, la parte de seguridad también. Entonces, creo que si hay voluntad de todos los sujetos obligados por ver desde su trinchera cuál es la conveniencia del tema de aplicar la transparencia en la institución, creo que podemos tener muy buenos resultados. Muy bien. Oye, para terminar, Cintia, el ciudadano que nos está viendo el día de hoy y que dice, bueno, a mí la transparencia, ¿qué? A mí personalmente, ¿de qué me sirve? ¿Qué le dirías? Le sirve mucho al ciudadano siempre y cuando sepa utilizar la herramienta. Por ejemplo, si un ciudadano quiere saber en dónde, no sé, el plan de desarrollo que le estén construyendo a un lado de su casa, un edificio, puede acceder a solicitarlo al ayuntamiento, el plan parcial de desarrollo. ¿Para qué? Pues para ver si efectivamente estaba autorizado que se construyeran ese tipo de inmuebles que va a tener ahora de vecinos, por decirlo así, incómodos, ¿no? Puede también acceder a la parte el tema de datos personales. Eso es súper importante. Tú cuando vas a un hospital y entregas tu información clínica, tu información de salud, no sabes qué tratamiento se le da a esos datos. No sabes si alguna autoridad judicial, por alguna cuestión judicial en la que tú estés involucrado, vaya a pedir esa información. Pasando esa información de datos de salud a una autoridad externa, al hospital que lo está manejando, también puede haber un daño a la persona. ¿En qué sentido? Cuando se van esos datos al Poder Judicial, están en un expediente y en ese expediente a veces está en manos del notificador, del abogado de la contraparte y tu información de salud está plasmada ahí. En ese sentido, creo que debe de haber mucho más capacitación para las instituciones para que sepan cómo deben de proteger esos datos. Y como ciudadano, debes de conocer que tu información debe de estar resguardada, porque es tu información más íntima. Y entre más resguardada esté, pues esa te pertenece a ti y esa no tiene por qué andarse difundiendo. Y el tema de la transparencia, ¿para qué es? Si tú accedes a cierta información de la institución pública, también debes de saber que tienes restricciones. ¿En qué sentido? En que hay una información que es de carácter confidencial a la que no vas a poder acceder. Y hay otra información también de carácter reservado. La información de carácter reservado tiene que ver con cuestiones de interés general, que no se pueda dar a conocer por cuestiones de interés general y que corra peligro el interés común, ¿no? Esta información no se puede acceder a ella y bueno, también como ciudadano debes de saber a qué información sí puedes acceder y a cuál otra no. Por eso es importante la capacitación. Ahora, ¿también hay algún programa específicamente pensado para que el ciudadano sepa los mecanismos para acceder a la transparencia? Porque de repente, sobre todo cuando se hizo la nueva ley o cuando se inauguró el instituto, se hicieron campañas, pero no hay una campaña permanente que le esté diciendo al ciudadano, mira, entras por aquí, pides por acá, si te responden esto, entonces tienes que hacer esto, etcétera, etcétera. Actualmente no la hay. La intención es fortalecer la parte de la cultura, no nada más a través por ejemplo, de implementar campañas de difusión, sino que también desde la parte de educación educativa y la parte cultural, para que las personas poco a poco nos vayamos acostumbrando a ejercer este derecho. Este derecho es como el derecho a la salud, el derecho a la libertad, entonces tenemos que ejercerlo. Pero mientras que no lo ejerzamos, pues nunca vamos a exigir que se cumpla. Sí, es considerado uno de los derechos de tercera generación, ¿no? Eso, y si de hecho los derechos de primera generación hay muchos que todavía no ejercemos porque no sabemos que los tenemos, pues estos de tercera todavía es un poco más difícil, ¿no? Sí, pero considero que hay que pugnar porque la gente sí lo conozca. Ahora, de hace 12 años que empezó todo esto, ahorita, creo que sí, ya estamos transitando a otra etapa.
en donde por parte de las entidades públicas ya se están acostumbrando al concepto, ¿no? Ya dicen, tenemos que hacerlo. Ya no es como antes de que lo veían como una opción. En este momento ya lo tienen que hacer. Simple y sencillamente es buscar los elementos para que lo puedan hacer bien y adecuadamente. Perfecto, pues Cintia, muchísimas gracias y bienvenida a este espacio de Ángulos. Te invitaríamos, si te parece, dentro de unos 6 meses o algo así, para que nos cuentes ya qué programas pusiste a andar como presidenta del instituto de incentivos, pero también yo sí sigo pensando en que hay que venir a señalar a los que entonces sean focos rojos en materia de transparencia. No, pues muchas gracias, Ricardo, y con mucho gusto estaré por aquí visitándolas. Muy bien, pues muchas gracias. Cintia Cantero Pacheco, la nueva presidenta del Instituto de Transparencia. Hasta aquí llegamos con Ángulos. Quédense en Canal 44 en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Pásenla muy bien.